compañeros. El día de hoy nos encontramos acá reunidos para cumplir con uno de los requisitos en nuestra guía de la materia de gerencia de proyectos. En este momento nos encontramos reunidos Cristian Bermúdez, Yesenia Camacho, Samit Candara, Hernando Hurtado y Mayra Pérez. Vamos a realizar una entrevista al ingeniero Alexander Moreno, quien es ingeniero electricista y especialista en gerencia de proyectos, con amplia trayectoria en el sector de la construcción, especialmente en lo correspondiente a construcción de subestaciones eléctricas y líneas de transmisión. Buenas tardes, ingeniero Alexander, ¿cómo está? Buenas tardes, Yesenia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, entonces a continuación vamos a continuar con la entrevista. Queremos conocer como su punto de vista en lo correspondiente a proyectos y pues que nos colabore con este tema. Doy paso a mis compañeros. Muchísimas gracias. Ok, voy a empezar yo, Cristian Bermúdez. En algún momento como director de un proyecto, tanto en la fase de iniciación, planeación y ejecución, ¿ha tenido que separar el trabajo operativo del trabajo administrativo para lograr un mejor desempeño? Bueno, en la fase de planeación, generalmente todo el trabajo es administrativo. La planeación se realiza a veces con un juicio de expertos, entonces se recurre a más personas que hayan realizado el proyecto que uno va, o un proyecto similar al que uno va a ejecutar. Por ejemplo, en el caso petrolero, entonces se recurre a unas personas que hayan ejecutado proyectos en esa zona, en la zona donde se va a realizar el proyecto petrolero, o que hayan tenido alguna similitud con lo que se va a realizar. Entonces ahí se recurre a un juicio de expertos. Y ese labor es netamente administrativo. Cuando ya uno se encamina a la parte de ejecución, entonces ahí el tema ya es administrativo y operativo, pero generalmente las especialidades van aparte, ¿no? La parte administrativa tiene que realizar algunas labores diferentes a la operativa. Cuando ya estamos en construcción, lo que es construcción, se mezclan las dos partes, ¿no? La administración y la ejecución. La ejecución es netamente operativa y la administración sigue estando a cargo de las personas que dirigen el proyecto. Gracias por la respuesta. Sí, señor. Listo, bueno, continuamos. Entonces, bueno, con relación al desarrollo del equipo del proyecto, ¿en qué fase de ejecución considera usted que es más conveniente realizar capacitaciones para el equipo? Pues independientemente de sus competencias y desempeño. Bueno, esa pregunta está un poco eh, confusa. ¿A qué tipo de capacitaciones nos referimos ahí? Bueno, sería como tal en capacitar al personal como para mejorar su desempeño, digamos, no sé, en el caso eléctrico, pues capacitar a las personas para que tengan mayor conocimiento del riesgo eléctrico o también correspondiente, digamos, a capacitación en trabajos en alturas, o sea, como en qué fase es bueno que el personal empiece a capacitarse como para un mejor desempeño en el proyecto. Ok, bueno, en la fase de planeación uno debe hacer una relación de qué tipo de formación profesional requieren las personas que van a participar en el proyecto. Cuando uno encuentra que hay algún tipo de formación especial, entonces desde la fase de planeación se solicitan capacitaciones adicionales. Cuando ya uno inicia la fase constructiva, que viene la parte operativa, entonces uno hace una solicitud de personal con base en la planeación. Esta solicitud de personal pues requiere unas competencias específicas eh, que pues deben cumplirse cuando se hace la escogencia del personal, ¿verdad? Entonces en ese punto pues hay que dividir un poquito el tema de pues tener personal nuevo o personal que ya viene con la empresa. Entonces, si es personal nuevo, generalmente las personas que se contratan deben cumplir con el perfil que se requiere.
Cuando es personal que ya viene con la empresa, entonces básicamente se hace una selección, se escoge el candidato, la empresa lo envía al proyecto y en ese punto se revisa las competencias que tiene la persona. Ahí parte pues como un programa de capacitaciones, pues para ir complementando lo que la persona tiene con lo que le hace falta o lo que está próximo a vencerse. En nuestro país, pues la legislación de la parte de SST o de higiene y seguridad industrial, pues es muy rigurosa con algunos requisitos. Entonces, las personas encargadas de la parte de SST y del personal, ellos hacen una programación de los requisitos legales que tiene que cumplir la persona solicitada el candidato. Entonces ahí se inicia el programa de capacitaciones. Respecto a los profesionales, generalmente los profesionales que hacen parte del equipo administrativo o del equipo de control del proyecto, pues básicamente deben venir ya capacitados. Es muy raro que uno solicite una capacitación adicional. Por ejemplo, en un software específico, Ecopetrol maneja dos software, uno se llama Primavera, el otro es Project. El Primavera, pues cuando uno hace el requerimiento, la persona ya viene sabiendo Primavera. Y si no, pues debe saber Project. Entonces debe ser un tema muy específico. Por ejemplo, que en el desarrollo del proyecto solicite el cliente realizar, no sé, los inventarios en algún tipo de software específico. Ahí se realizaría la capacitación del personal profesional, o sea, de la parte administrativa. También si, por ejemplo, para ingresar el personal operativo se requiere acceder a través de un software específico, ahí se solicitaría capacitación al personal administrativo. Entonces son como las dos formas de la posibilidad de tener capacitación en los proyectos. Eh, las capacitaciones en la empresa pues se realizan generalmente entre proyectos, ¿no? O sea, cuando la persona está en un descanso o tomando algún proyecto nuevo. Ahí generalmente se hacen las capacitaciones en la empresa. Listo, ingeniero, muchas gracias. Continuamos. Sí, señor. Buenas tardes, aquí Samit Gándara. Referente a las comunicaciones, quizás uno de los retos más complejos es mantener un buen canal de comunicación en toda la empresa. ¿Cómo ha enfrentado este tipo de situaciones, sobre todo cuando el desarrollo del proyecto existe? Por ejemplo, integrantes que tengan un desempeño mayor o una experiencia. Con respecto, por ejemplo, si tiene relación con un integrante que es de menos experiencia y de menor rango, ¿cómo maneja este tipo de situaciones? Bueno, ahí viene varios temas, ¿no? Ahí viene el tema del liderazgo, ¿no? Generalmente los profesionales que participan en un proyecto, eh, pues ya tienen alguna experiencia. eh, y el tema del liderazgo aparece cuando ya se requiere la parte de construcción. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es básicamente aprender a escuchar para poder ordenar. Eso es lo que hace el liderazgo. Entonces, entre los líderes, si tienen alguna falencia y hay una persona que pueda darles algún tipo de mayor experiencia o un consejo o algún tipo de recomendación, generalmente los profesionales escuchan lo que les están impartiendo, ¿verdad? Las personas que son un poco tercas y que se cierran, pues pierden flexibilidad y pierden liderazgo, porque se nota mucho cuando una persona no atiende los requerimientos o las enseñanzas de otra. Generalmente los líderes se van mostrando solitos. Entonces la comunicación comienza a tener líneas específicas. En nuestra empresa, nosotros, los funcionarios, tenemos un cargo y ese cargo es una terminal. Entonces, para llegar a esa terminal existe una línea de comunicación. Esa línea de comunicación lo que garantiza es que, por ejemplo, al director de la obra no lleguen a solicitarle la seguridad social de uno de los trabajadores, sino ya está direccionado de tal forma de que a la persona que se le solicita la seguridad social de los trabajadores es al administrador o a la parte de personal del proyecto. Entonces, las líneas de comunicación son bastante importantes también para desarrollar el liderazgo de todo el equipo.
Muchas veces, cuando se presentan fallas de comunicación, lo mejor es parar un poquito, hacer una charla, una reunión de reconvenio, si alguna persona quedó como molesta con otra, y poder continuar adelante. Realmente una obra es la sumatoria de un equipo de trabajo más las terminales que están haciendo parte del proyecto. Si hay una falla en comunicación, generalmente los proyectos se convierten en un fracaso. Ok, muchísimas gracias. Sí, sí. Buenas tardes, habla Hernando Hurtado. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué actitud o decisión ha tomado cuando un interesado capitalista le retrasa su cronograma por querer cambiar algo establecido en el proyecto? Bueno, ahí hay que establecer, estos interesados son los stakeholders, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces generalmente tenemos stakeholders capitalistas, que básicamente son las personas que apoyan el proyecto o apalancan el proyecto de forma económica, y pues ellos siempre quieren tener una utilidad. Si es mayor a la planeada, pues mejor, ¿verdad? Entonces muchas decisiones que se toman al interior del proyecto o al interior de la gerencia de las empresas van encaminadas a optimizar el recurso, y esa optimización debe generar una ganancia mayor a la que estaba prevista en el plan económico del proyecto. Eh, Muchas veces como director uno debe hacer respetar la parte técnica. La parte técnica está muy ligada a la parte económica. ¿Por qué razón? Porque si yo decido comprar un equipo que no está dentro de las especificaciones del cliente, muy probablemente esa compra posterior se me va a convertir en un problema y me va a tocar pagar el valor que ya pagué por el equipo de menor calidad y comprar el que está en el requerimiento de la especificación técnica del cliente. Entonces las decisiones son a veces un poco difíciles porque realmente cuando el socio es demasiado capitalista, perdón, el interesado es demasiado capitalista, él pone por encima de la parte técnica la parte económica, pues tratando de buscar una mayor utilidad. Entonces, pues a uno le toca en ese momento tratar de hacer entender de la mejor manera posible que la parte técnica está a veces por encima de lo económico, porque hay que cumplir un requerimiento de un cliente. A veces ese requerimiento se vuelve algo legal, ¿no? ¿Qué quiere decir algo legal? Que detrás de eso hay una medida de apremio. Puede ser que la Contraloría o todas las ideas que tiene el cliente le caigan encima del proyecto y directamente al director o a la parte técnica del proyecto. Entonces, es mejor cumplir con lo establecido, aunque el presupuesto no tenga la utilidad esperada. Muchas gracias. Sí, señor. Buenas tardes, habla Mayra Pérez. Mi pregunta está dirigida hacia el plan de costos de un proyecto. Entonces, básicamente hace referencia a que pues, el plan de costos normalmente tiende a ser uno de los puntos más neurálgicos, sobre todo a la hora de tomar decisiones, porque en muchas situaciones lo que se requiere invertir o los mismos costos operativos tienen una variación importante frente a respecto de lo planeado a lo realmente ejecutado. En tal sentido, de pronto, ¿qué técnicas o qué estrategias le han sido útiles para que estas variaciones se minimicen y sean un poco más aterrizadas a la realidad, bien sea en la planeación o en la ejecución? Bueno, lo ideal o lo que enseñan los libros de texto es que en la fase de planeación nosotros tenemos que hacer la gestión del costo. Esa gestión del costo debe basarse en cotizaciones reales de los equipos a comprar y una muy buena planeación, o sea, un histograma de personal de cómo se va a desarrollar el trabajo. Después de eso, pues viene la parte de hacer un cronograma o un plan detallado de trabajo. Generalmente eso se hace para minimizar estas diferencias entre el costo, entre el costo planeado y el costo real, ¿verdad? Eh, pero generalmente eso no pasa. Entonces, muchas veces la situación del proyecto
posterior a salir el plan de costos, es totalmente alejada de la realidad. ¿Qué hacemos nosotros para garantizar de que se cumpla el presupuesto previsto? Pues nosotros básicamente tratamos de optimizar en lo que se puede. ¿Qué se puede optimizar? En la mano de obra. Recordemos que la parte de compras de equipos generalmente responde a unas especificaciones técnicas del cliente. Entonces esa parte es un poco difícil de optimizar. Lo que uno debe entregarle al cliente es lo que en la especificación está expresamente solicitado. Pero con la mano de obra, pues nosotros jugamos un poquito. Entonces muchas veces en el histograma ponemos unos rendimientos que se afinan cuando ya estamos en la fase de construcción. ¿Cómo se afinan esos rendimientos? Hay varias opciones, ¿no? Entonces, una es tener un recurso técnico muy calificado, que aunque al principio parece que es más costoso que uno no tan calificado, al final nos muestra que la velocidad de construcción es mayor. Cuando se construye más rápido, se termina más rápido y la parte administrativa, el costo administrativo, pues se disminuye. Entonces ese costo administrativo disminuido se convierte en parte pues, de la parte positiva del balance del proyecto, de la parte económica. Entonces esa es una de las estrategias, jugar con con la mano de obra. En algunas ocasiones, pues toca tomar decisiones serias y disminuir la mano de obra de forma arbitraria, ¿no? Entonces tomar la decisión y sacar el personal en cierto punto. A veces eso prolonga más el tiempo de estadía en el proyecto, pero se disminuye el costo de la mano de obra, que es un costo bastante importante para los presupuestos. Esas son estrategias que uno toma, a veces simplemente con ajustar pequeñas cosas que son un costo grande, se puede solucionar el problema. ¿De qué forma? Por ejemplo, restringiendo la cantidad de agua que se utiliza en el proyecto. Entonces, si se gastan 4 bolsas diarias, pero revisa uno y se desperdician 2, pues entonces uno restringe a solamente 2 bolsas diarias. Es algo así. Tratar de optimizar el recurso también. Entonces, si yo debo utilizar 2 conexionistas para poder tener un tablero en cierta época, puede que utilice 3 y disminuyo el tiempo. O aumentar los turnos de trabajo, o hacer horas extras, o planear metas específicas para que las personas busquen cumplir una meta y optimicen su rendimiento. Son muchas las estrategias que se pueden seguir, pero eso les da la planeación, perdón, la parte ya operativa, y pues también una planeación con un juego de metas o algún tipo de estrategia ya desde la planeación para optimizar el recurso. Bueno, ingeniero Alexander, y ya para finalizar, quisiera que nos hablara acerca de una experiencia muy buena que haya tenido en la ejecución de proyectos y una de pronto no tan buena, y qué ganancias obtuvo de ellas. ¿Ganancias económicas o el crecimiento personal? No, de crecimiento personal como tal. Bueno, he tenido varias experiencias bien positivas. Hace muchos años construimos un proyecto llamado Vidrio Andino en Soacha, Cundinamarca. Es un, es un proyecto de la construcción de una fábrica de vidrio flotado para el grupo Saint-Gobain. Pues Saint-Gobain es una empresa multinacional francesa que tenía la tecnología de la seguridad en el trabajo bastante avanzada, la tiene. Pues los franceses son los padres de la seguridad, ¿verdad? Entonces, construimos más rápido que las otras compañías. Aparte de eso, cumplimos con nuestro cronograma bastante bien. Saint-Gobain nos dio un premio, le dio un premio a J. Jaimes Ingenieros, que es la empresa para la que yo trabajo. Y nos iban a dar más proyectos, o nos piensan dar más proyectos. Entonces, arrancamos con un proyecto pequeño que se llamaba Low Voltage, que era una fase pequeña, y al final tuvimos 3 proyectos importantes, incluida la construcción de la parte mecánica de la planta de vidrio flotado en Soacha, Cundinamarca. Hay 3 fábricas de estas mismas en toda América.
Entonces hay una en México, hay otra en Brasil, que es la más grande, y está la de Colombia. La de Brasil, pues fuimos convocados para realizar la construcción de esa, pero lamentablemente la fecha de convocatoria era para el Mundial de Brasil. Entonces los costos eran demasiado elevados. No había forma de vivir en Brasil en esa época y lamentablemente pues no pudimos desarrollar el proyecto. Posteriormente nos pidieron apoyo y enviamos a algunos de los ingenieros que participaron en la construcción de la fábrica de Colombia para que hicieran desarrollos allá en Brasil. Entonces, pues ese fue nuestro aporte, fue un proyecto bastante rentable para la empresa. Generalmente los buenos proyectos son rentables en todos los aspectos. Entonces, el presupuesto estuvo bien, el cronograma pues estuvo anticipado y la parte de calidad fue resaltada. Entonces, son los tres aspectos importantes que un proyecto tiene. Entonces, eso va de la mano. Si tiene uno un proyecto con mucha calidad y con un cronograma finalizado de forma anticipada, probablemente la parte económica también esté bien. A veces hay proyectos con mucha calidad, muy buenos, pero con la parte económica bastante mala. Eso es lo usual. Entonces, esa es una experiencia bastante buena. Una experiencia mala, compartí con una ingeniera civil muy nueva en esa época, me acuerdo mucho. Un proyecto que se llamaba Nueva Esperanza. Creo que ese ha sido el proyecto más desastroso de mi carrera. Se perdió gran cantidad de dinero. Yo recibí el proyecto cuando ya iba a finalizar. Lo manejaba otra persona, pero la forma de manejo del proyecto no fue como la más adecuada. Entonces quedaron muchas cosas como con un vacío técnico, vacío económico. Al recibir el proyecto, la comunicación se perdió. Entonces tuvimos bastantes fallas de comunicación, las especialidades dejaron de hablarse, entonces la especialidad civil iba por un lado, la especialidad eléctrica iba por otro lado, la especialidad mecánica iba por otro lado. Eh, Resultado final, una pérdida económica grandísima, el cronograma se pasó de tiempo 30 días, casi 40 días, perdón, y la calidad sí estuvo buena. Sin embargo, nos tocó ir a hacer reparaciones porque algunos puntos no quedaron adecuados. Eso fue también en Suacha, Cundinamarca, el proyecto Nueva Esperanza para EPM. Bueno, listo, ingeniero Alexander, muchísimas gracias por su colaboración. Quiero saber si alguno de mis compañeros tiene alguna apreciación adicional. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues, todo ha quedado muy claro. Ha sido una entrevista pues, muy buena y nuevamente muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto, sí, señor. Igualmente agradecer el espacio y agradecer compartir experiencias que nos pueden ayudar a reforzar nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Son consideraciones muy importantes que se deben tener en cuenta a la hora de ejecutar proyectos. Entonces, de verdad, gracias por el espacio, gracias por los aportes y esperamos de pronto en algún momento encontrarnos ejecutando proyectos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por terminada la entrevista. Esperamos que sea de su agrado.